Más de 20 mexicanos destrozados, noqueados, humillados. Wilfredo Gómez era una maldición con guantes para cualquiera que llevara los colores verde, blanco y rojo. El devorador de mexicanos, el verdugo de Puerto Rico, el hombre que hacía llorar a toda una nación. Pero en agosto de 1981, en Las Vegas, un joven de Tianguistenco lo esperaba. Salvador Sánchez, 23 años, campeón indiscutido pluma. Y esa noche, el devorador conoció al único mexicano que no pudo comerse. Esta es la historia de la pelea que nadie vio venir y del knockout que cambió la historia del boxeo mexicano para siempre. Wilfredo Gómez no solo peleaba contra mexicanos, los odiaba con pasión de guerra. Nacido en Las Monjas, Barrio Obrero, San Juan, Puerto Rico, 1956. Gómez creció con los puños como la única salida de la pobreza. A los 17 años ya era profesional. A los 21, campeón mundial super gallo al vencer a Danny Little Red López. Pero no fue suerte. Sánchez tenía algo que pocos boxeadores poseen: instinto asesino disfrazado de elegancia. No era el pegador más fuerte, pero pegaba donde dolía. No era el más rápido, pero anticipaba cada movimiento. No era el más grande, pero su corazón era de titán. Cuando Gómez anunció que subiría a pluma, Sánchez no tembló. Mientras otros campeones subían de Gómez, Sánchez lo buscó. «Que venga», dijo en una entrevista. «Le voy a enseñar que los mexicanos no nos rendimos». La prensa daba favorito a Gómez. 44-0-1, 42 knockouts. Invicto, imparable. Sánchez 40-1-1, 30 knockouts. Talentoso pero inexperto contra un asesino como Gómez. Incluso los fans mexicanos tenían miedo. Gómez había traumatizado a una generación completa. Pero Salvador Sánchez no peleaba por fama, peleaba por dignidad. Por todos los mexicanos humillados por el Bazooka. Y el 21 de agosto de 1981, en el Caesars Palace de Las Vegas, el devorador de mexicanos iba a descubrir que había encontrado a su verdugo. La campana estaba a punto de sonar, y nada volvería a ser igual. Desde el primer segundo, Salvador Sánchez dejó claro que no vino a sobrevivir, vino a destrozar. Gómez salió confiado, buscando intimidar con su presencia, su récord, su leyenda. Pero Sánchez avanzó sin miedo. Jab, jab, cruzado. Y entonces, a los 40 segundos del primer round, ¡boom! Cruzado de derecha directo a la mandíbula. Gómez cae. Por primera vez en su carrera, el Bazooka está en la lona. El Caesars Palace explotó. Nadie lo podía creer. Wilfredo Gómez, el hombre que había noqueado a 42 oponentes, estaba sentado en la lona mirando al techo. Se levantó a la cuenta de 8, pero ya no era el mismo. Sánchez olió sangre, como tiburón, y atacó sin piedad. Gómez cubría como podía, pero los golpes entraban, y entraban, y entraban. Izquierda al hígado, derecha a la quijada, gancho al mentón. Gómez sobrevivió el round por instinto puro, pero su esquina sabía la verdad. Estaban en problemas. Mientras tanto, en la esquina mexicana, Salvador Sánchez estaba tranquilo, respirando normal, sin un rasguño, como si hubiera estado calentando. Su entrenador le dijo: «Es tuyo, sigue presionando». Sánchez respondió: «Lo voy a noquear, solo es cuestión de tiempo». Y tenía razón. La ejecución apenas comenzaba. Gómez salió al round 2 con orgullo herido. Necesitaba demostrar que el derribo fue suerte. Comenzó a soltar combinaciones, rápidas, potentes, peligrosas, y por momentos logró conectar. Gancho al cuerpo de Sánchez, cruzado a la 100. Pero aquí estaba la diferencia. Cuando Gómez golpeaba a Sánchez, el mexicano lo absorbía. Cuando Sánchez golpeaba a Gómez, el boricua se tambaleaba. La mandíbula de Salvador Sánchez era de granito, sus pulmones inagotables. Gómez lanzaba 10 golpes. Sánchez respondía con 5.
pero esos 5 dolían el triple. Round 3. Gómez intentó acorralar a Sánchez en las cuerdas. Error. Sánchez era mortal en corta distancia. Uppercut al hígado, gancho al mentón, cruzado a las costillas. Gómez retrocedió escupiendo su protector bucal. Round 4. La cara de Gómez comenzaba a hincharse, ojo izquierdo cerrándose. Su respiración, pesada. Sus piernas, menos firmes. Mientras que Sánchez seguía fresco, calculador, paciente, esperando el momento perfecto. Round 5. Gómez lanzó su mejor arma, una ráfaga de 8 golpes consecutivos. Algunos conectaron. La multitud rugió. ¡Ahí está el bazooka! Pero cuando la ráfaga terminó, Sánchez seguía de pie, mirándolo, sin retroceder. Y entonces, Sánchez respondió. Gancho al cuerpo, cruzado a la cara, uppercut. Gómez retrocedió. Y por primera vez en su carrera, sus ojos mostraron algo que nunca habían mostrado. Miedo. El devorador de mexicanos estaba siendo devorado. Para el round 6, Wilfredo Gómez ya no era el mismo hombre que entró al ring. Su esquina le gritaba, «Tienes que noquearlo, es la única forma». Pero Gómez ya no tenía combustible, y Sánchez lo sabía. Sánchez comenzó a trabajar el cuerpo, sistemático, científico, brutal. Gancho al hígado, gancho al vaso, recto al plexo solar. Cada golpe robaba aire de los pulmones de Gómez. El plan era perfecto. Destruir el cuerpo primero, la cabeza cae sola después. Y estaba funcionando. Gómez bajaba las manos para proteger las costillas. Grave error. Sánchez lo castigaba arriba y abajo, sin descanso, sin piedad. Gómez intentaba responder. Lanzaba golpes con desesperación, pero sus piernas ya no lo sostenían igual. Su precisión se había ido, su poder diluido. Round 7. La esquina de Gómez consideró detener la pelea, pero Gómez, con orgullo de guerrero, les rogó, una oportunidad más, puedo noquearlo. Le dieron esa oportunidad. Fue un error. Sánchez sabía que el final estaba cerca. Lo veía en los ojos de Gómez. Esa mirada perdida, ese cuerpo que ya no respondía a las órdenes del cerebro. Era cuestión de encontrar el botón de apagado. Y a mitad del round 7, lo encontró. Cruzado de derecha, limpio, perfecto, devastador. Gómez se tambaleó hacia las cuerdas, piernas de gelatina, brazos cayendo. Sánchez no esperó. Ráfaga de 6 golpes. Gancho, cruzado, uppercut, gancho. Gómez cayó en las cuerdas, técnicamente de pie, pero fuera de combate. El referee lo salvó, le dio hasta el final del round para recuperarse. Gómez sobrevivió, pero su esquina sabía lo que venía. Round 8 sería el último, de una forma u otra. Y Salvador Sánchez estaba listo para escribir historia. Wilfredo Gómez salió al round 8 como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Sabía lo que venía, pero el orgullo puertorriqueño no le permitía rendirse. Sánchez lo esperó en el centro del ring, tranquilo, calculador, letal. Los primeros 30 segundos fueron de tanteo, Gómez intentando un milagro, Sánchez esperando el momento exacto. Y entonces, a los 45 segundos del round, Sánchez lanzó la combinación perfecta. Jab para distraer, cruzado de derecha a la quijada, gancho de izquierda al hígado. Gómez se dobla. Uppercut de derecha que lo endereza. Gancho de izquierda a la sien. Cruzado de derecha, gancho de izquierda, cruzado de derecha. 10 golpes, 10 impactos directos, sin respuesta. Y el golpe final, cruzado de derecha con toda la potencia del alma mexicana detrás. ¡Boom! Wilfredo Gómez cayó. No se tambaleó, no rebotó en las cuerdas. Simplemente cayó. Como árbol talado, como edificio demolido, como leyenda destruida. El referee ni siquiera contó. Una mirada bastó. Gómez estaba consciente, pero acabado. Su cuerpo no respondía. A 1 minuto y 54 segundos de round 8, Salvador Sánchez había noqueado al devorador de mexicanos. El Caesars Palace explotó.
Los fans mexicanos lloraban de alegría. Después de años de humillaciones, finalmente un mexicano había domado al Bazooka. Y no solo lo había vencido, lo había destruido, humillado, noqueado brutalmente. Mientras tanto, Wilfredo Gómez permanecía en su esquina, sentado, derrotado, roto. Por primera vez en su carrera, el hombre que hacía llorar a mexicanos estaba llorando él. Pero la historia no terminaría ahí. Horas después de la pelea, Wilfredo Gómez se enfrentó a los medios, hinchado, derrotado, pero con dignidad intacta. Salvador Sánchez es el mejor boxeador libra por libra del mundo. Subestimarlo fue mi error. Pensé que sería como los otros mexicanos. Pero no, él es diferente, él es especial. No hubo excusas, no hubo justificaciones. Gómez reconoció que había sido superado por un boxeador superior. Y algo cambió en Gómez esa noche. El hombre que hacía llorar a mexicanos desarrolló un respeto profundo por Salvador Sánchez. En entrevistas futuras, Gómez siempre decía: «Perdí contra el mejor, no hay vergüenza en eso». Salvador era un genio. Y obsesionado con redimirse, Gómez comenzó a pedir revancha. Sánchez aceptó. «Claro que peleamos de nuevo», dijo, «pero primero tengo otras defensas». La revancha se programó tentativa para 1983. Los fans enloquecieron. Gómez versus Sánchez. 2. La revancha del siglo. Pero el destino tenía otros planes. El 12 de agosto de 1982, un año después de la pelea, Salvador Sánchez murió en un accidente automovilístico en Querétaro. Tenía 23 años. Cuando Wilfredo Gómez se enteró, lloró públicamente. «Perdí la oportunidad de vengarme», dijo. «Pero más importante, el mundo perdió un campeón verdadero». Gómez fue a México para el funeral. Cargó el ataúd. El hombre que había humillado a tantos mexicanos ahora lloraba la pérdida del mejor de todos ellos. Años después, Gómez diría: «Salvador me enseñó humildad, me enseñó que el talento no discrimina por nacionalidad, y me enseñó que a veces pierdes contra alguien simplemente porque es mejor que tú». 2 guerreros, una noche épica y una lección que trascendió el ring. La victoria de Salvador Sánchez sobre Wilfredo Gómez no fue solo una pelea, fue un punto de quiebre en la historia del boxeo mexicano. Durante años, Gómez simbolizaba la dominación puertorriqueña sobre México. Cada knockout era un recordatorio doloroso de inferioridad. Pero Sánchez cambió la narrativa. Demostró que los mexicanos podían vencer a quien sea. Esa victoria inspiró una generación completa. Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Eric Morales, todos crecieron viendo a Salvador Sánchez noquear al invencible. Y para Wilfredo Gómez, la derrota también tuvo un lado positivo. Lo humanizó. Lo hizo más grande paradójicamente, porque los verdaderos campeones no se miden solo por victorias, sino por cómo responden a la derrota. Gómez eventualmente ganó títulos en 2 divisiones más, pluma y superpluma. Se retiró como una de las leyendas más grandes del boxeo puertorriqueño, pero siempre reconoció: «Mi mejor pelea fue la que perdí porque me hizo mejor hombre». Hoy, décadas después, Gómez versus Sánchez es estudiada en academias de boxeo, como ejemplo de preparación perfecta contra poder bruto, de estrategia superando la intimidación, de un joven rey defendiendo su trono contra un conquistador. Y cada vez que un mexicano y un puertorriqueño pelean, las sombras de Sánchez y Gómez están presentes, recordándonos que el boxeo no es solo violencia, es arte, es ciencia, es corazón. Porque al final no se trataba de México contra Puerto Rico, se trataba de 2 guerreros eternos. El 21 de agosto de 1981, en el Caesars Palace de Las Vegas, Salvador Sánchez no solo defendió su título, defendió el honor de una nación. Demostró que ningún devorador es invencible y le dio a Wilfredo Gómez la lección más valiosa de su vida. Nunca subestimes el corazón de un guerrero mexicano. Gómez siguió siendo leyenda, Sánchez se convirtió en inmortal y su pelea quedó grabada para siempre como una de las más grandes de la historia. Esto fue Golpe a Golpe, donde las leyendas nacen, los titanes caen y las historias se cuentan golpe a golpe. Gracias, guerreros y guerreras, por acompañarnos en esta batalla épica. Suscríbete, activa la campanita y déjanos en los comentarios, ¿cuál fue el mejor golpe de toda la pelea? Suscríbete, comenta y comparte.